Hola, muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde están en el mundo. Es un gusto saludarlos. Estamos todos reunidos para la tercera temporada de los 10 años de la Fine Vision, que sí estamos cumpliendo, como ya bien saben, 10 años con la primera lente trifocal del mundo. Hicimos 2 temporadas ya de webinar y tenemos la gran chance de acabar esta vuelta con la península ibérica y un gran panel de expertos, de los cuales tienen más experiencia con la Fine Vision. Tenemos aquí muchos estudios publicados, así que es un gran gusto presentarles e introducirles a nuestro moderador del día, el doctor Francisco Poyales, que se formó en la Universidad Complutense del Instituto Nacional de Madrid, que también hizo su especialización en el Bascom Palmer, tercera generación de oftalmólogo en la ciudad de Madrid, fundador del IOA Madrid, que es ahora parte del Grupo Miranza. Así que, por favor, doctor Poyales. Bueno, pues muchas gracias, François. Todavía me acuerdo, hace bastantes años ya que te conocí. Tenías más cara de niño, cosa que es difícil realmente, y me presentaste una lente trifocal que yo dije, bastantes problemas tenemos con las bifocales como para andar ahora jugando con un foco más. Pero bueno, la sorpresa fue de esas lentes en la que implantas la primera, el paciente llega al día siguiente, le miras así con cara de muy serio y dices, ¿qué tal estás? Y dice, fantástico. Y la verdad es que fue un fantástico comienzo y hemos aprendido mucho desde entonces. La lente sigue siendo el gold estándar hoy día. Todo el que saca una nueva lente multifocal la compara con la Fine Vision. Y realmente, pues por algo es el gold estándar y probablemente yo creo que son unas lentes en este momento más implantadas en cuanto a multifocales de todo el mundo occidental. Así que, pues si queréis, empiezo yo con mi chapa, con mi comunicación y luego pues siguen las buenas. ¿Os parece? Muy bien, adelante, Perfecto. gracias. Espérate que ahora encuentre yo compartir pantalla. Perfecto. Aquí estoy. Muy bien. Vamos allá. Muy bien. Se ve correctamente, ¿no? Sí, sí, Vale, perfectamente. perfecto. Muy bien, bueno, pues hablamos del cumpleaños feliz, 10 años de Fine Vision. Bueno, estos son mis conflictos de interés, que tampoco son muchos. Y esto, sencillamente, por si queda grabada la comunicación, alguien tiene interés o tiene un poco de despiste en cuanto a lo que son las diversas nomenclaturas y los conceptos, os lo he dejado. Esto está sacado de un trabajo de Jack T. Holliday de 1990, en el que comparaba lentes multifocales que se habían implantado durante los años 80. Y llama la atención la modernidad del trabajo. Es absolutamente, os aconsejo que lo leáis porque vale perfectamente para entender las lentes multifocales del 2020. Está en perfecto estado de revista. Bueno, esto es la familia Fine Vision. Fisiol tiene una magnífica política de nombres, no hay quien los entienda. Entonces, tenemos lentes hidrofílicas, hidrofóbicas, y aquí os paso a comentar, perdonad un segundito que quería, bueno, se ve el ratón. Tenemos en las hidrofílicas la micro F, o apodada la Mickey por sus orejitas, o la pod F, que sería esta lente de doble C-loop, y la FT, que es la tórica, que solamente existe en esta plataforma. Más recién llegada está la pod F también, pero en este caso GF Glycerin Free, que es una lente de material hidrofóbico con aproximadamente un 4,5% de hidratación. Y últimamente ha salido la Triumph en la misma plataforma hidrofóbica, pero con una distribución de anillos, una distribución del pattern multifocal diferente. Y, por cierto, hasta ahora las lentes eran apodizadas y de óptica completa, pero la Triumph pierde la apodización para convertirse en una lente no apodizada de óptica completa también. Muy bien, lo primero es, como veis, hay una diferencia en cuanto al material de fabricación. Las tenemos hidrofílicas e hidrofóbicas y casi es la única casa que yo sepa que fabrica exactamente el mismo modelo de lente en ambas versiones. ¿Cuáles son las ventajas o inconvenientes de ambos
materiales. Bueno, me vais a tener que creer porque en oculto tengo las diapositivas con la bibliografía que apoya las afirmaciones que hago aquí, pero si os empiezo a contar, de hecho lo había hecho y me iba a los 20 minutos y luego me vais a regañar. Así que creeros lo que os digo. Material hidrofílico tiene una menor adherencia a la cápsula posterior, lo cual da un mayor índice de opacificación de cápsula posterior. Aquí meto una cuña de un trabajo de Rafa Bilbao y de Fernando Llobet, que publicaron precisamente de índice de opacificación de cápsula posterior de esta lente comparada con la Zeiss, y les daba en estas lentes a los 2 años un 14% de opacificación de cápsula posterior con necesidad de capsulotomía, y en la de Zeiss, en la Plato, un 30%, lo cual implica que no es solo el material, o también, pero desde luego el diseño de la lente influye de una manera brutal en el riesgo de opacificación. Mayor riesgo de contracción capsular, sí es evidente, y hay un metaanálisis del Lee que lo demuestra. Un mayor riesgo de opacificación de lente intraocular son las hidrofílicas las que se opacifican, pero os diría que prácticamente en una circunstancia hoy día, y es cuando el paciente va a ser sometido a un trasplante endotelial de Saeco de MEC, que normalmente van a ser pacientes que rara vez le vamos a implantar, un paciente con una distrofia de Fuchs, una lente multifocal, o pacientes sometidos a vitrectomía con gas, pero que no tiene por qué alcanzar la lente. En cuanto a ventajas, es que los materiales hidrofílicos tienen una mejor calidad óptica, un menor índice de daños al inyectarse la lente, cosa que en las multifocales es muy importante, y en principio tienen menos disfotopsia de borde, sobre todo la disfotopsia negativa. Y menos reflexión interna-externa, esto es, se ve menos la lente. La externa es que nosotros vemos la luz reflejada sobre la superficie de la lente, y la interna es que la luz que alcanza la retina rebota en la retina, es reflejada en la retina, y las lentes de alto índice de refracción muy planas vuelven a mandar la luz sobre la retina produciendo más halo. Y además tiene una mayor biocompatibilidad, con lo cual, bueno, en el caso de pacientes con uveitis y más tendrán menos adherencia a células gigantes. Bueno, como os decía, creerme, pero nosotros hemos presentado un trabajo, un clinical study, comparando estas dos lentes que salió a finales del año pasado, y os cuento algunos de los resultados porque resultan curiosos. El primero, en cuanto a la estabilidad posicional de estas lentes. Bueno, sospechábamos que a la lente hidrofílica tener más tendencia a las retracciones de cápsula, de la cápsula anterior, podían desplazarse y mantener peor la estabilidad de la graduación y encontrarnos con los disgustos de encontrar un cambio, un hyperopic shift, en los meses siguientes a la intervención. Y sin embargo vemos aquí, se ha puesto la hidrofóbica es siempre la azul y la hidrofílica siempre la de color burdeos. Vemos que inicialmente nos quedan un poquito mejor las hidrofílicas, pero porque teníamos más ajustada la constante. Al mes están clavadas las hidrofílicas, las otras siguen con ese pequeño cambio, pero lo que sí es cierto es que no encontramos a los 3 meses que haya ninguna variación de la posición estimada del lente y, por tanto, de la graduación del paciente. ¿Qué pasa con la agudeza visual de estos pacientes? Bueno, pues si nos vamos aquí, en la no corregida, en buena lógica nos sale un poquito mejor siempre en la hidrofílica, es logmar, así que pensar que cuanto más arriba, mejor. 0 sería visión unida, menos 0,1 sería 1,2. Bueno, y todas estas lentes las tenemos por encima de 0,8 en decimal, que estamos más acostumbrados, y siempre un poquito mejor la hidrofílica, os vuelvo a decir que por aquello de que la clavamos más. Cuando vemos en binocular, vemos que estamos en visiones por encima de unidad, y aproximadamente la unidad en la hidrofóbica sin corrección en binocular. Cuando nos vamos a la corregida, superan ambas lentes claramente la unidad y son prácticamente iguales, siempre un poquito mejor, como lo demuestra que los materiales hidrofílicos son un poquito mejores desde el punto de vista óptico. Cuando vamos a la curva de desenfoque, vemos en la a 40 centímetros, corrigiendo la agudeza visual a distancia, la corrección a distancia, nos encontramos con que vuelve a ser ligeramente mejor la de la hidrofílica, y esto se traduce, bueno, en 80 centímetros prácticamente se igualan. ¿Qué ocurre? Pues cuando vamos a la curva de desenfoque vemos que efectivamente en 30 centímetros vamos a tener una mejor visión con la hidrofílica, que a los 80 centímetros, 75-80, ya se igualan y permanecen prácticamente iguales ya el resto de la curva. Así que
Si queréis mejorar un poquito la agudeza visual próxima, ir a la hidrofílica más que la hidrofóbica. ¿Qué pasa con la disfotopsia borde? Pues que teóricamente tenía que ser mejor en la hidrofílica. Nos encontramos con que si vemos al día siguiente, pues aproximadamente hay un porcentaje de pacientes, que no lo veo muy bien, 30% de los pacientes refieren disfotopsia borde en ambos grupos. A la semana ha reducido mucho, sobre todo en las hidrofóbicas, y al mes no encontramos ni un solo caso con disfotopsia negativa en los pacientes hidrofóbicos, lo cual es sorprendente. Cuando nos vamos al índice de satisfacción de los pacientes, vemos que es muy alto en todos los casos, y luego es que os tengo aquí estorbando un poquito, lo aparto, no me deja. Bueno, lo que vemos es que los peores resultados son en la conducción nocturna y en los halos, como es lógico en todas las lentes difractivas. En lo demás, puntuando sobre 5, por ejemplo, la habilidad para encontrar cualquier distancia, toda la encuesta es muy, muy positiva, quejándose pues un poquito en conducción nocturna y en halos. Perdona, no me quiere pasar por alguna razón. Bueno, pero el descontento de estos pacientes, y sobre todo con una N no muy alta, porque son 50 pacientes por grupo, 50 ojos por grupo, nos encontramos con que no son 50 pacientes por grupo, perdonad. El descontento muchas veces no tiene que ver con la lente, tiene que ver con los problemas surgidos. Y entonces los adverse events que hemos tenido han sido, bueno, dos retracciones capsulares en el mismo paciente, lo cual quiere decir que tiene una propensión evidente que se resolvió con una capsulotomía anterior con láser YAG, pero que hace que el paciente pues, se sienta pues, más incómodo, más frustrado y además que tienes que hacer algo para irlo corrigiendo, con lo cual es un paciente algo descontento. Y luego tuvimos 3 TAS, que ya sabéis que son un poquito epidémicos, porque de una desgracia que en medio del estudio tuvimos 3 pacientes con TAS. Curiosamente, en la literatura son mucho más frecuentes los casos de TAS en hidrofóbico que en hidrofílico. Vamos un poco a las curvas de desenfoque. Bueno, quería antes hacer un pequeño apunte, ¿no?, sobre el sistema de difracción y los patterns difractivos. Acordaros o recordar que la anchura de los escalones es lo que nos va a dar el ángulo de difracción, esto es la distancia focal a la que va a estar enfocado ese foco, perdón por la redundancia. Y en cambio la altura es la de los escalones la que va a dar el porcentaje de luz que se dirige hacia ese foco. A escalones más altos vamos a tener potencias de luz más dirigidas a ese segundo foco. Bueno, las curvas de enfoque están muy bien, pero cuidado que no nos informan de demasiado. Nos informan de los planos a los que el paciente está mejor enfocado, que es bastante. Aquí os he puesto curvas de desenfoque de las lentes hidrofílicas del grupo y de un trabajo de Gatinel, la MTF True Focus, que nos informa que está realizada en mango óptico y nos informa algunas cosas más. Os pongo del mismo sentido la curva de desenfoque y vemos cómo tendríamos una máxima agudeza visual a 0 dioptrías. Aquí la trifocal, la Fine Vision sería la azul. Bueno, mantiene muy buena visión en intermedias y tiene otro pico a aproximadamente 34-35 centímetros, que lo vemos aquí otra vez. La desventaja, bueno, estos son los optotipos de la Air Force de los Estados Unidos, en los que, bueno, pues en el estudio de Gatinel vemos cómo más o menos los pacientes irían viendo a distintas distancias. Lo que pasa es que con las curvas de desenfoque vemos a qué planos los pacientes enfocan mejor, pero no nos está diciendo exactamente en qué distancia los pacientes realmente ven mejor. No tienen, el problema es con qué calidad de visión estamos ahí. ¿Y eso por qué? Bueno, mira, aquí vemos, por ejemplo, los y os he puesto, que no os veo porque me tapáis vos y yo. Bueno, vemos aquí, en estas flechas, como las distancias focales en cerca y en intermedia del grupo de las Fine Vision está en 68 y 34 centímetros, pero la Triumph, que es una lente muy diferente, tiene exactamente la misma curva de desenfoque y las mismas distancias focales. Y otra lente que no tiene nada que ver, como la Ray One, que tiene también los mismos focos y ni siquiera comparte el mismo sistema difractivo porque utiliza órdenes diferentes. Perdonad, pero es que me está esto volviendo un poco loco. A ver. No me avanza más que con la flecha. Bueno,
¿Qué es lo que ocurre? Que las distribuciones de luz son diferentes. Si nos vamos ahora, la altura de los escalones es distinta y entonces todas ellas, tanto la Fine Vision como la Ray One o la Triumph, tienen aproximadamente el 50% lejos. ¿Pero qué pasa en cerca? Que tenemos, por ejemplo, la Ray One tiene un 22% en cerca, la Fine Vision un 17%, en intermedia, perdonad, en intermedia un 17%, un 22% y la Triumph un 30%. Mientras que en cerca se nos quedan en 20%, 26 y 33. Si sumamos las pérdidas o descontamos las pérdidas, nos encontramos con que la Fine Vision es de todas las lentes trifocales del mercado la más potente en cerca, una Ray One se queda en un valor intermedio y la Triumph es probablemente de las que menos potencia en cerca tienen del mercado y en cambio la más potente en intermedia. Así pues, la curva de desenfoque nos dice cosas, pero no nos dice todo. La MTF True Focus lo que nos está diciendo en realidad es cómo tiene la función de transferencia, por decirlo de alguna manera. Lo que cogemos es un contraste, vamos variando el contraste, cómo va variando el contraste cuando desenfocamos la lente, pero con un optotipo determinado, que en este caso se toma con el optotipo de 0,5. Lo que vemos es que en el caso de la Triumph vamos a encontrarlos, en el caso de la Triumph es esta, perdón, en el caso de la Triumph vamos a encontrarlos cuando tiene muy buena visión en lejos, con una gran sensibilidad al contraste, menos en intermedia y menos en cerca. Mientras que la Fine Vision tiene una más baja sensibilidad al contraste en intermedia y mucho más alta en visión próxima. Si la comparáramos, por ejemplo, una Triumph con la que reclama ser la primera de las lentes EDOF, que sería la Symphony, nos encontramos con serían muy parecidas en visión lejana, caería más en el valle entre la lejana y la intermedia la Symphony, que tendría una intermedia muy buena, pero se quedaría en nada en cerca, mientras que la Triumph es más progresiva y tendría en cerca. Así pues, nos ayuda más la MTF True Focus para saber cómo va a funcionar una lente. Antes incluso de salir al mercado, si nos dan las características de la lente de banco óptico, vamos a saber mucho de cómo va a funcionar esa lente. Y luego además nos dice otra cosa que es interesante. Aquí veríamos, en el caso de la comparativa de una bifocal, de la Symphony y de la Fine Vision, cómo estarían con una pupila de 3 milímetros, cuando la azul, ya os digo, es la Symphony, perdonad, la Fine Vision. Cuando nos vamos aumentando la pupila a 3,75, vemos que la intermedia nos cae. Así que cuidado con pupilas grandes porque los pacientes ven un poquito peor en la intermedia con Fine Vision. Y sin embargo, cuando nos vamos a pupilas de 2 milímetros, aparece otra limitación que muchas veces se nos pasa por alto. Y es que la única aberración, la única alteración que empeora un sistema óptico es la difracción cuando la pupila es muy pequeña. Quiero decir, cuando la pupila se hace más pequeña, todo mejora hasta que llega un límite que la calidad se ve alterada por la difracción de una pupila muy pequeña. Y entonces, ¿qué nos ocurre? Que la Fine Vision se nos convierte en una lente prácticamente progresiva, pero entonces nos cae en lejana. Y los pacientes con pupilas muy pequeñas, con mucha luz, caen un poco en su visión lejana, mientras que mejoran en la próxima. Ellos te dicen a veces que tienen la sensación de haberse vuelto miopes. Con respecto a las curvas de desenfoque, que la ventaja es que las podemos realizar en casa, en la consulta, estas son las curvas de desenfoque de personas normales, de 40, 50 y 60 años. Y las comparamos con la curva de desenfoque de Fine Vision, que es esta naranja, o en este caso con una EDOF como podía ser la Versario. La Versario es la naranja y la verde es la Fine Vision en este caso, que estoy un poco enloquecido con los colores. Bueno, ¿qué ocurre? Si esta es la curva de desenfoque de un paciente de 40 años, bueno, un paciente de 40 años con visión excepcional que supera el 1.4. Bueno, vemos que la curva de desenfoque de la Fine Vision está por encima de la unidad, por encima de la unidad en cerca y se mantiene por encima de 0,9 en cualquier distancia. Pero es mejor incluso que la curva de desenfoque de un paciente sano con cristalino normal de esos 40 años. Así que cuando ponéis una Fine Vision está llevando al paciente aproximadamente a los 35, en cuanto a su capacidad de ver a diversas distancias.
Si comparamos qué ocurre, por ejemplo, con lentes bifocales o EDOF, si os lleváis estas que son las curvas del grupo de Johnson & Johnson, veréis que ninguna casaría con los pacientes de edades de 40 años. Y mirar, en cambio, todas las lentes, aquí tendríamos la Fine Vision, tanto la Micro F como la POD, que son absolutamente idénticas, que serían las únicas que serían comparables a la curva de desenfoque de un paciente sano y joven. Como veréis, a los 50 años y a los 60 años las curvas de desenfoque se han vuelto muy malas, los pacientes van a mejorar mucho, entonces justifican lensectomías refractivas a partir de los 50 años, porque trasladáis esta curva aquí, la mejoría va a ser realmente brutal, el paciente estará agradecido. Y eso es un poco lo que os podía y quería contar, así que a partir de aquí, si queréis alguna aclaración, alguna cosa, pues yo encantado de la vida, me salgo de la pantalla completa. Y ¿me estáis viendo ahora? ¿Me veis? Sí, sí, ¿Me veis? perfectamente. Vale, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues Perfecto, si Paco. queréis alguna aclaración, alguna cosa, fenomenal, y si no, pues pasamos a que siga Fernando. Yo quería Muy bien. preguntarte, Paco, una cosa que es ¿qué criterio clínico utilizas a la hora de seleccionar al paciente para ponerle una Triumph, primando más la visión intermedia que la visión cercana con respecto a una Micro F o una POD-F? Vamos a ver, pacientes hipermétropes, pacientes altos, pacientes varones. Vamos a ver, la Triumph es una lente que da muy buena, magnífica visión lejana, estupenda, tiene algo menos de halo que las demás y tiene un foco absolutamente continuo, pero se queda corta en cerca. Entonces, aquellos pacientes que no les importe usar una gafita para leer en la cama, fenomenal. Tú le vas a decir, mira, en tu vida no vas a usar gafas nunca. Pero, hombre, para leer en la cama con no mucha luz, pues sí, porque no te puedes alejar tanto. O si tienes alguna afición un poquito, pero típico paciente suelen ser más varones que le guste conducir, que juega al golf, que además trabaja mucho con ordenador, están perfectos. He operado hace poco un director de orquesta que está entusiasmado, ve la partitura, ve bien, aunque haya poca luz, partitura y público, no lee cómodo, pero bueno, pero en cambio el resto es fantástico. Pues esos pacientes donde yo creo que sería, fíjate, un candidato. A mí me gusta navegar, conduzco, no me importa usar una gafita y llevo siempre una gafa progresiva de ultra por arriba porque no puedo estar sin ver. Entonces, posiblemente fuera un candidato muy aceptable. Es una lente hidrofóbica. La han hecho no apodizada porque si no se quedaba demasiado floja con poca luz en visión próxima. Y eso la sostiene un poco, pero es flojita en próxima y brutal en intermedia. ¿Vale? Perfecto. Esperadme porque estoy intentando entrar. Sí, Perfecto. seguir un poquito porque no Mientras tengo tanto, manera cuento de... un poquito más en cuanto a hidrofílicas y hidrofóbicas. Como ya os he dicho, cada una tiene sus ventajas. Hidrofílica un poquito mejor desde el punto de vista de calidad. Hidrofóbica, pues ya sabéis que en Estados Unidos quieren solo hidrofóbicas, pero... Y nosotros, en mi grupo, por ejemplo, hemos decidido tirar hacia la hidrofóbica porque los inconvenientes de hidrofílica, como son las retracciones capsulares y un mayor índice de opacificación de la cápsula posterior, nos sirven o son suficientes para que nos desplacemos a hidrofóbica. Pero no dejar las hidrofílicas de lado, porque muy bien. Ya te tenemos en pantalla, Fernando. A ver si me tenéis. Tenemos aquí una pregunta, doctores. ¿Cuál sería el lente ideal para un piloto? Para un piloto ninguno multifocal porque está prohibido por la aviación europea poner lentes multifocales. Así que, y creo que en Estados Unidos no lo sé, pero en Europa está prohibido. ¿La veis ya? ¿La veis ya? Sí, la vemos. Vale, bueno, vamos en Europa allá. no está permitida, hay que esperar a que se jubilen tenéis que poner monofocales. No sé si quizás admitieran, eso ya nos lo puede contar luego Rafa Bilbao, lentes de rango extendido, pero no permiten multifocales difractivas. Bueno, buenas tardes. Vamos a nuestra experiencia con Fine Vision. A ver si puedo pasar esto. Me pasa como a ti, Paco. Sí, tienes que ir con la flechita, no sé. Vale, bueno, no tengo ningún interés financiero en esta presentación. Aquí tenemos la infinidad hoy día ya de lentes que los cirujanos que hacemos cirugía refractiva intraocular podemos elegir.
y desde hace un tiempo pues nos hemos decantado por la trifocalidad. Como dice Paco, cuando nos presentaron hace 10 años las trifocales, los que estábamos usando bifocales dijimos, uy, madre mía, vamos a ver. Bueno, realmente, ¿qué nos aporta? Nos aporta la trifocalidad, que nuestros pacientes puedan tener una visión en lejos, intermedio y cerca lo mejor posible. Y eso, como decía Paco, lo hace con una máscara difractiva que le han puesto a la lente, y la lente lo que hace es distribuir los órdenes difractivos, uno para lejos, otro para visión intermedia y otro para cerca. Como veis aquí, efectivamente la luz que incide en el ojo pues la distribuye en las 3 distancias. Tenemos diversos modelos y aquí vemos la distribución, un esquema de cómo se distribuye la luz y la intensidad de luz en las monofocales, en las EDOF difractivas, en las nuevas EDOF de rango extendido no difractivo y en las trifocales difractivas con sus características. Es una presentación, una gráfica que a mí me gusta mirar muchas veces porque te dice y te da una idea de qué podemos ofrecerle a nuestros pacientes. ¿Por qué elegimos o por qué nos decantamos por la trifocalidad y por la Fine Vision en particular? Todos los estudios que voy a mencionar refieren Fine Vision. Pues en primer lugar porque efectivamente este tipo de lentes proporciona a nuestros pacientes una visión lejos, intermedia y cerca muy buena, porque además eso se traduce y se puede demostrar, como decíamos antes, en la curva de desenfoque. Indudablemente nos da una idea de cómo ven nuestros pacientes. La incidencia de disconfort y de halos en los estudios que hay no es grande, indudablemente es baja, y la satisfacción es muy alta. Este metaanálisis nos demuestra cómo hay una muy alta satisfacción por parte de los pacientes. Y como demostró mi compañero Rafael Bilbao en este estudio, los pacientes se liberan de las gafas en una buena parte de los casos. Tienen indudablemente, por supuesto, mejor función visual que las lentes monofocales, superior visión intermedia que las lentes bifocales, lo cual ya no hay ninguna duda, y superior visión de cerca intermedia que las lentes bifocales en Mix and Match, como también Rafa demostró en su estudio. Y también, yo que soy muy aficionado a la monovisión, también mejor visión intermedia y sensibilidad al contraste que cuando utilizamos monovisión. Superior visión cercana, indudablemente, que las LIO EDOF, y similar incidencia, como dice este metaanálisis, de halos en cuanto a las EDOF. Bueno, y aquí viene lo importante. Sí, pero esto es la teoría y, Fernando, esto es lo que tú has leído, has estudiado para decidirte a implantar este tipo de lentes, pero ¿cuál es vuestra experiencia? Nuestra experiencia, vamos a ver, pues es en 67.132 lentes de este tipo implantadas, que no está nada mal la cifra. Fijaos que hemos implantado a 35.461 pacientes. Evidentemente, algunos la llevan solo en un ojo y en la mayor parte, prácticamente en más del 80%, es la micro F nuestra lente de elección, aunque casi en un 19% también hemos puesto la otra lente. Todo el mundo ya conoce y lo puede ver, son lentes muy parecidas. Y aquí tenemos en un escategrama cómo hemos ido implantando el número de lentes. Fíjense ustedes que pusimos la POT F en un momento determinado, dejamos de ponerla porque nos gustaba más la otra y simplemente por eso. Y en la cirugía, ¿cuáles son las características quirúrgicas de esta lente? Pues este tipo de lentes, como ven ahí, es una hidroimplantación cedida este vídeo por el doctor Félix González, y es una lente que se pone muy bien en el saco, entra perfectamente, se maneja, se despliega, te da tiempo perfectamente a colocarla con un buen centrado, una buena capsuloresis circular continua que coja el borde de la lente y realmente pues no da más problema. Quirúrgicamente es una lente muy dócil. ¿Y cuáles son nuestros resultados? Pues la eficacia
de este tipo de lentes es muy buena. Fíjense que casi más del 82% de los pacientes no pierden líneas de visión o ganan líneas de visión, y el índice de eficacia es alrededor de 1, que realmente más no se puede pedir en estas lentes. La seguridad, tanto en el índice de seguridad, que es de la unidad, como el número de ojos que no pierden o incluso ganan líneas de visión, es un 97%. Y un dato muy importante que utilizamos siempre en cirugía refractiva es cuántos ojos han perdido 2 o más líneas de visión, que es de 0,3%. Los que hemos hecho LASIK en épocas pretéritas llegaban a ser hasta un 8 o 10%, con lo cual, pues este tipo de cirugía. Y la predictibilidad, pues nos permite una buena predictibilidad con los calculadores que cada uno pueda utilizar, y realmente pues un 90 y casi 98% en más menos 1, pero lo que llama mucho la atención es que casi un 64% en más menos 0,25. Las agudezas visuales conseguidas, aquí vemos la curva de desenfoque característica de esta lente, pues realmente nosotros utilizamos, también utilizamos Logmat, pero aquí lo tenéis en la visión cercana e intermedia, lo tenéis en Jäger. Jäger en visión cercana de 1,64 es magnífico, eso es leer la letra de un prospecto. En visión intermedia, J376, pues es la letra de un periódico, y en eso sí está ya en Logmar, pues la visión de lejos pues es muy buena, tanto sin corregir como corregida. Vamos a lo que nos interesa luego en la práctica. ¿Conseguimos la independencia de las gafas de nuestros pacientes? Pues realmente sí, realmente en un 90 y casi en un 93% de nuestros pacientes, los pacientes dicen que no necesitan ningún tipo de gafa para leer. Cuando les decimos, oye, ¿y para el ordenador? Pues fíjense que para el ordenador la cifra es muy similar. Casi el 97% de nuestros pacientes no necesitan gafas para el ordenador. ¿Y qué ocurre cuando tienen que conducir? ¿Usted tiene que ponerse gafas para conducir? Pues casi un 98% de nuestros pacientes no necesitan gafas para conducir. Esto se saca o se extrae estos datos de nuestras encuestas de satisfacción. Y algo que siempre tenemos que valorar y que nos preocupa mucho es la insatisfacción, que es este paciente que viene, como ven aquí en la figura, del revés. Bueno, pues aproximadamente un 2% de los pacientes, de ese numerosísimo grupo de pacientes, un 2% de pacientes manifiesta insatisfacción. Y solo un 0,4% un alto grado de satisfacción. Pero fíjense en el círculo, como más del 96% de los pacientes están satisfechos o muy satisfechos. Bien. Si vemos las causas lógicamente ya las sabemos todos, las causas de insatisfacción de este 0,4% de los pacientes, que sería 4 de cada 1000, pues son disfotopsias, visión borrosa, necesidad de gafas para diversa ocasión y, curiosamente, y siempre llamo la atención, el ojo seco sigue siendo una causa de insatisfacción, por eso hay que estudiarlo muy bien en el preoperatorio. Esta gráfica de las 2 barras demuestra que no hay diferencias estadísticamente significativas en los resultados de las encuestas de satisfacción de los pacientes con ambas lentes. No hay diferencia. Bien, ¿dejó usted de conducir por la noche? Pues no llega a un 2% de los pacientes dejaron de conducir. Esto es una de las causas de insatisfacción, las disfotopsias. La disfotopsia que lleva a un problema en la conducción, sobre todo por la noche. Pues no llegó a un 10% de estos pacientes, tuvieron que dejar de conducir por la noche. Tenemos que tenerlo en cuenta. Otra de las características, otra de las causas de insatisfacción es la insuficiente visión o necesito luz, doctor. Y necesito luz para lejos. Pues cuando les decimos que nos expliquen, solo el 0,66% de los pacientes necesitaban o
tenían ese problema para conducir. Y para el ordenador, el 0,62% de los pacientes. Y ¿necesitan ustedes gafas para leer? Pues realmente solo 1,5% de los pacientes de nuestra serie necesitaban una gafa de ayuda para la lectura. Un dato importante que, como ha dicho mi buen amigo Paco Poyales, es la opacidad de la cápsula posterior. En todo el grupo, evidentemente, cuando vais estratificando lo es mayor, es de alrededor de un 9%, que es la otra causa de insatisfacción a largo plazo con este tipo de cirugía, pues realmente es una cifra muy buena. ¿Cuál sería nuestra conclusión o mi conclusión? Pues que Fine Vision proporciona una excelente visión no corregida en las 3 distancias, lejos, intermedio y cerca, con muy altos niveles de independencia de gafas. Que la insatisfacción evidentemente rara, como habéis visto, a menudo puede ser o puede necesitar tratamiento y en muchas ocasiones consigues mejorar esa insatisfacción, pero en otras ocasiones son los propios fenómenos inherentes al diseño de la lente que son difíciles de tratar y tenemos que tenerlos en cuenta. Y luego es muy importante, como decimos siempre, la educación preoperatoria, la cuidadosa selección de los casos e individualizar la indicación, valorando con el paciente los beneficios y los posibles efectos secundarios. Bueno, y aquí traigo yo el vaso medio lleno y medio vacío y la pregunta que les hacemos, la pregunta final de nuestra encuesta de satisfacción a los pacientes de ¿usted volvería a repetir el procedimiento o la operación? Podemos ver el vaso medio vacío y decir, caramba, es que un 3% de los pacientes no volvería a hacerse la operación, y permítanme que yo vea el vaso lleno porque un 97% de esos 35.000 pacientes sí volvería a repetirse la operación. Y esto es con lo que yo me quedo. Y muchas gracias por su atención y estoy para las preguntas que quieran. Muy bien, te quería hacer un par de preguntas yo. Vamos a ver. Bueno, lo primero, realmente ha habido estudios, pero ninguno que yo haya leído, estudios modernos, digamos, en cuanto al grado de satisfacción de pacientes con multifocales y con monofocales. Y ciertamente esos estudios de hace 10, 15 años eran superiores, por lo menos el grado de insatisfacción era superior en las lentes multifocales que en las monofocales. Todo este mundo ha cambiado mucho. Había una pregunta en el chat de qué tolerancia a una metropia, a un defecto refractivo final podía tolerarse, que el efecto final podía tolerarse. Ha contestado Rafa Bilbao que más o menos media dioptría en esférico y 0,75 en cilindro, cosa que estoy de acuerdo. Sí, tú has comentado el tema del ojo seco. Pero yo te diría, ¿qué grado de insatisfacción hoy día, que nos has contado el de multifocal, tienes en pacientes con monofocales? ¿Tú crees que se aleja del de multifocal? Paco, está estudiado. Cuando nosotros hicimos la validación del CATCAST 9 con Lundström, hicimos un estudio, la validación de ese estudio, una de las conclusiones que nos permitió sacar es el grado de satisfacción de los pacientes, porque hice 2 grupos, 300 pacientes con monofocal y 300 pacientes con multifocal. Y así validamos el test. Pero una de las conclusiones que sacamos es que la satisfacción global de los pacientes era muchísimo mayor con trifocal que con monofocal. Exacto. Pero muchísimo, vamos, en que nadie concluyente. Tenemos que contar cuando tenemos una profesión en la que tenemos pacientes coñazo, y que lo va a ser. O sea, tú tienes un paciente que te has equivocado, no tenías que haberlo operado, y eso nos pasa a todos, que te quedan diciendo, pero si lo sabía, no tenía que haber operado a este o esta paciente. Pero hay veces que te llevan al huerto, eso por supuesto. Hemos aprendido mucho en los últimos años, pero ciertamente a veces nos equivocamos. Y luego una cosa que yo os quería aconsejar. Yo a mis pacientes les explico que hay lentes monofocales y lentes multifocales, y ahora de vez en cuando les digo algo de, que lo que nos contará luego Rafa, de rango extendido. Pero yo les digo, con multifocales, en principio te vas a quedar sin necesidad de utilizar gafas, pero vas a tener halos. Los vas a tener.
Sí. Seguramente no te importen, seguramente puedas vivir con ellos con absoluta tranquilidad. Muchos pacientes me dicen, ¿qué tal? Bonitos. Y la mayor parte de los pacientes, un porcentaje muy elevado, a los 6 meses no se acuerdan o ni siquiera te lo refieren, o si le preguntas no lo saben. Pero yo siempre les digo, vas a tener halos. Y hay una frase que no es mía, realmente el origen es de Margarita McDonald, pero que me gustó y siempre la digo, y es que todo lo que no se advierte antes de la cirugía se convierte en una excusa después de la cirugía. Así que procurad advertirlo. Y no en el consentimiento, no, diciéndoselo a la cara. Nadie se deja de operar porque le digas eso, además. Yo utilizo un truco, Paco. Yo utilizo un truco y es, cuando se lo explico, les enseño la lente, una maqueta de la lente, Sí. y digo, ¿ve usted estos circulitos? Esto produce halos. Esto lo lleva usted en el ojo. Yo lo que les digo es que por la noche, una lente multifocal, sea la que sea, si tú tienes el foco de lejos enfocado, en lejos, alrededor va a estar el de cerca, que está ahí. Y si tienes halos es porque la lente funciona. Entonces, ¿lo entienden bien? ¿Lo entienden? Yo se lo digo. Y entonces le digo, bueno, les añado, es de lejos, por la noche y solo las luces muy lejanas. Porque casi todos los pacientes, en cuanto se acercan, desaparece. Pues cuando les dices... De hecho, yo hace un par de años, en una reunión que hicimos en Madrid, llevamos a varios oftalmólogos operados y había uno muy recientemente operado que decía, pues, lo de los halos, perdón, los halos son a free puñetas. O sea, tú ves un semáforo a 100 metros con halo, pero cuando está a 50 ya no tiene halo. Dice, ¿y a mí qué me importa que tenga halo a 100 metros? A 50 es mi campo de acción, es donde me importa. Entonces, realmente, efectivamente, los pacientes si entienden que van a tener halos, no les parece importante. No. Yo no tengo un grave problema con eso. Tengo mucho más problema, como tenemos todos, con un paciente que se descompensa un ojo seco con la lente que le hayas puesto. Me da exactamente igual. Bueno, que no me quería enrollar. ¿Alguna pregunta de alguno de los demás? Yo tengo una pregunta, sí, para Venga. Fernando. Has demostrado la cifra de taja de PCO. Me pareció que era mucho mayor con la PODEF que con la MicroEF. Sí, era un poquito mayor, pero no hemos... Pero no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿eh? O sea, la imagen, sí, es que la imagen de la curva parece que sí, pero el análisis estadístico dice que no. Con lo cual, no, efectivamente no. Pero sí, visualmente parece que sí. Nosotros en la Clínica de Madrid tenemos una especial preferencia por la plataforma MicroEF, que yo creo que desde el punto de vista de la opacificación capsular tiene menos incidencia de opacidad capsular y es un poco más, desde el punto de vista quirúrgico, menos dependiente de hacer una rexis que quede perfectamente centrada sobre la óptica de la lente. Es una plataforma que después de probar las dos y valorando los excelentes resultados visuales que teníamos, pues preferimos quedarnos con ella y utilizarla de manera preferente sobre la PODEF. Y uno de los motivos, como comentas, en nuestra experiencia es que había más incidencia de opacidad capsular. Yo os voy a dar una pequeña diferencia, y es que lo tenemos comprobado. Bueno, la F es un poquito mayor, es de 6,15 en vez de ser de 6 milímetros. Bueno, pues esos 6,15 se notan y tienen en pupilas grandes menos halos los pacientes con la MicroEF que con la POD. Es una mínima diferencia, pero es notoria. Lo tenemos publicado también. Y luego yo diría que mi impresión, y eso no está publicado, mi impresión es que es un poquito más estable en cuanto a refracción, eso que os decía, esos cabreantes hyperopic shifts que ocurren cuando la cápsula se retrae, la lente va un poquito más hacia atrás y se hipermetropiza un paciente que estaba perfecto y te viene a los 6 meses con un +1 y que, bueno, ya ha perdido visión. Efectivamente, yo coincido exactamente con tu experiencia, Paco, y eso es especialmente cierto cuando la rexis es un pelín más grande de lo normal y un poquito más descentrada. Por eso nos gusta mucho la plataforma MicroEF, con más, yo creo, superficie de apoyo con las 4 orejas y como tú dices, una óptica un pelín más grande que da mayor aposición a la cápsula y menor incidencia de
Si os parece, seguimos con los ponentes porque luego hay cosas que nos tendrán que contar entre ellos. Pues a continuación, Tiago Monteiro, por favor, ¿nos ilustras? Se ve la tela, ¿no? Se ve perfecto. Pues agradecer a Dr. Poyales por la invitación y a toda la gente de Fisiol que realmente nos ha aportado en los últimos años numerosas tecnologías. Ya casi podríamos quedarnos solo con estas lentes y iríamos a cubrir todos los pacientes, como hemos visto con la experiencia de Dr. Poyales con la Triumph. Pues a mí me toca hablar de astigmatismo. Y realmente hay un poco que tenemos que hacer un contexto de dónde va la relación de la multifocalidad y el problema del astigmatismo. Hay que tener en cuenta que el astigmatismo es muy prevalente en todo lo que es la cirugía de catarata. Y estos dos estudios, un hecho en España y otro en Portugal, con miles de ojos, demuestran que entre un 10 y un 22% de los pacientes suelen tener un astigmatismo corneal igual o mayor que 1,5 dioptría, y eso podría ser una indicación más o menos fija para una lente tórica. O sea, es un número elevado de pacientes. Por otro lado, ya se ha comentado, doctor Llobet, el astigmatismo tiene un impacto muy significativo en la calidad visual. Y eso es muy importante en las lentes multifocales. En lente monofocal, tener un astigmatismo residual puede ser útil al paciente, hablando de la visión de cerca. Pero en la multifocalidad, sea una lente de +4, +3, estas dos gráficas son de dos lentes bifocales, vemos que a medida que el astigmatismo va aumentando en pasos de media dioptría, va bajando toda la agudeza visual de lejos en las dos lentes e incluso también va a empeorar mucho la visión de cerca y no va a funcionar como beneficio como si fuera una lente monofocal. Por otro lado, sabemos que junto con el ojo seco, como Fernando ha comentado, la metropía residual es una de las causas más frecuentes de insatisfacción. Y en este grupo de pacientes, casi un 16% tiene que ser sometido a un procedimiento refractivo para el tratamiento del astigmatismo. Llegados aquí, podríamos quedarnos todo un día hablando de los puntos claves en tratar astigmatismo y multifocalidad. En el pre, en el intraoperatorio y en el postoperatorio hay factores que influyen mucho a la hora de corregir el astigmatismo. En la última década, de 2010-2020, hemos asistido a una evolución enorme en todo lo que es el preoperatorio. Desde el paper de 2012 de Douglas Koch, apuntando la existencia del astigmatismo posterior, después a su nomograma de Baylor, a todos los resultados clínicos que fueran hechos con base en estos nomogramas y en nomogramas de Barrett y de Abulafia, hemos llegado a un nivel de precisión de medir y predecir qué astigmatismo hay que corregir, que realmente es muy difícil que avancemos más. Sin embargo, todo este detalle que vamos casi al 0,1 dioptrías de detalle, puede ser todo desaprovechado si en el intraoperatorio no lo hacemos bien. Y aquí hay que considerar claramente, aparte de todas las técnicas intraoperatorias que las podemos discutir su utilidad o no, hay que darle importancia al tipo de lente que vamos a poner, porque ella va a elevar todo lo que hemos calculado y hecho en la cirugía. En cuanto a las lentes tóricas, hay que decir, y esto es muy importante, la lente monofocal tórica de Physiola Ancoris
fue la primera lente exclusivamente diseñada y desarrollada para la corrección del astigmatismo. Fue en su tiempo, 2010, una plataforma completamente innovadora, porque incorporó en su óptica, en su diseño, dos grandes ventajas. Una, el apoyo en 4 ápticos. Y de esto viene de toda la estabilidad que sabemos que tiene toda una lente en plato. Pero sin embargo, el hecho de las ápticas ser abiertas nos ofrece todas las ventajas que teníamos con las lentes de single loop. Este grupo, Bodzukova, ha publicado 2 papers muy interesantes, advirtiendo para la gran ventaja de la Ancoris o de la Podai, que fue su precursora, como lente tórica. Comparando esta lente de doble C con una lente en C-loop normal o una lente en plato, esta lente, la Podai, que es la precursora de la Ancoris, ha demostrado una mejor distribución de las fuerzas de compresión sobre el saco capsular, menor tilt, y esto es muy significativo cuando comparada con una lente en plato, que es la core gris oscura, tanto para el desplazamiento axial como para el tilt de la lente cuando esté más comprimida en un saco más corto. También muy importante es que la lente no jote después de implantada, claro. Y es fácil de entender que una lente que tiene 4 apoyos será teóricamente más estable que una que tiene solamente 2, como una single C-loop clásica de toda la vida. Este estudio también ha demostrado que la Ancoris, sea en una versión hidrofóbica o en una precursora hidrofílica, tiene un ángulo de contacto muy grande con el saco, más de 100 grados. Esto da una mayor estabilidad rotacional a la lente y también han encontrado mayor estabilidad axial frente a una lente hidrofóbica de un material muy específico que es la Invista. Esto todo que va a proporcionar una mayor y más temprana estabilidad refractiva, y esto era igual sea el material hidrofílico o hidrofóbico. Todos estos resultados de laboratorio se han plasmado en publicaciones a lo largo de los años. También aquí se habla mucho del centrado de la lente, que estábamos comentando hace unos minutos, y otra característica muy importante de la lente Ancoris y de la plataforma de doble C es que su estabilidad en el saco es independiente de la longitud axial del ojo. Y todos sabemos que muchas lentes de C-loop simple que pueden rodar, especialmente en ojos grandes, ojos mayores, y cuando el astigmatismo es a favor de la regla, donde tenemos que colocar la lente en una posición más vertical. Cuando la Fine Vision, con todas las ventajas de trifocalidad que nos han enseñado Paco y Fernando, apareció y con el modelo tórico, pues creíamos que realmente teníamos el problema de la multifocalidad y del astigmatismo más o menos resuelto, porque esta lente incorpora todas las características que han permitido desarrollarla como una lente propia para corregir el astigmatismo. Y un plus más es que la PODEF tórica tiene un pequeñito detalle en relación con la PODEF esférica. Es que la junción del áptico con la óptica, la anchura es un poquito mayor y eso va a aportar un plus de estabilidad rotacional y axial a la lente trifocal tórica, y todo esto ya se ha reportado también en estudios previos. Aquí tenemos al doctor Poyales que nos puede comentar este estudio donde comparó la POD esférica con la tórica, con un cutoff de 1 dioptría para la inclusión en una lente tórica. Aquí les traigo las gráficas que realmente nos muestra que
con una lente tórica podemos obtener el resultado visual y refractivo exactamente igual a un paciente que no tenga astigmatismo y que normalmente es más fácil de lograr la emetropía solamente con una lente esférica. Dos pequeños vídeos para enseñar una otra ventaja para mí de esta plataforma tórica, la WC. Y la ventaja, aparte de que la lente se queda clavada en el sitio mientras aspiramos el viscoelástico, es que el hecho de ser con un WC nos permite hacer pequeños movimientos o grandes en sentido horario o en sentido antihorario después o antes de aspirar el visco. Y en las lentes tóricas, en todas ellas, esta maniobra de aspirar el visco por detrás de la lente es crucial para garantizar que la lente se quede bien en el saco. Claro que la podemos hacer con un sistema de marcado manual o, si somos afortunados, claro, el hecho de tener un sistema de guiado nos puede también ayudar más a hacer el implante en el eje. Aquí en el vídeo de la derecha vemos la lente en un astigmatismo en contra de la regla, donde la lente se va a quedar en una posición horizontal, y en el vídeo de abajo cómo es fácil poner la lente también en una posición más vertical. Se ve como la lente roda perfectamente, para las dos direcciones y realmente torna la cirugía mucho más cómoda, porque si te pasa el eje no tienes que girarla todos los 360 grados. Para terminar, solamente mostraros nuestra muestra de lentes tóricas de Fine Vision. Esto es un estudio ya un poco antiguo, pero a ese tiempo toda la muestra de Fine Vision que teníamos, un 23,5% eran lentes tóricas. O sea, damos mucha importancia a la corrección del astigmatismo. Los resultados visuales pues son iguales a lo que ya tenemos presentado previamente, muy buenas agudezas visuales. Y para terminar, os gustaría decir que el suceso en la corrección del astigmatismo con cualquier lente tórica debe tener que obedecer a un protocolo preoperatorio muy metódico, muy riguroso, pero siempre igual para cualquier lente que usáis. Analizar el astigmatismo de una forma completa es importantísimo, y todos los estudios demuestran que después del nomograma de Baylor, las tajas de tratamiento láser excimer por astigmatismo han bajado muchísimo. Todo el control intraoperatorio que deberemos hacer para que la rexis cubra completamente la lente, para que la lente no rote, esto es crítico, sea la lente la que sea, y realmente si podremos elegir una plataforma que está desarrollada justo para el astigmatismo, pues creo que la familia Physiol cumple estos requisitos al 100%. Y muchas gracias. Bueno, algunas cosas y por alusiones. Una, anecdótico, pero ese diseño que varía en la lente tórica es culpa mía, fíjate, es una cosa curiosa. Hicimos un estudio en el que comparábamos la rotación de las lentes multifocales hidrofílicas y las hidrofóbicas. Y resulta que las hidrofóbicas, antes de su lanzamiento, y la hidrofóbica se nos giraba mucho más que la hidrofílica. Bueno, nuestros resultados eran muy evidentes, entonces me llamaron a Bélgica, a la casa Physiol, diciéndome que aquello era imposible, la fabricación era igual, todo era exactamente igual. Perdón, me estoy equivocando. Eran la multifocal, la lente multifocal tórica y la monofocal tórica, las que eran diferentes, siendo las dos hidrofílicas. Entonces, se giraba más la multifocal tórica que la monofocal tórica, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, me dijeron que es imposible, que era la misma lente, misma plataforma, mismo material, mismo todo, que era imposible. Digo, pues los resultados clínicos son los que son. ¿Yo qué quieres que te diga? Y con una N disparada. Con lo cual,
Me llaman a la casa, voy allí, estoy mirando todo el proceso, me enseñan el proceso de fabricación y me dice, esto es idéntico, si es que es lo mismo, mismo material, se te da igual, mismos tornos, mismo todo. Y cuando llegamos al final, resulta que las lentes las meten en unos botes grandes, como de 1 litro, que están llenos de millones de bolitas de cerámica y que están girando durante 24 o 48 horas, no recuerdo exactamente el tiempo, para pulir las lentes. Y eso lo hacían con las monofocales, pero no lo hacían con las multifocales. Entonces, lo he dicho creo que al revés. Entonces, la monofocal llevaba una paliza encima tremenda y era una lente, por supuesto con la multifocal no podían hacer porque te pulían el patrón difractivo. Entonces, en la monofocal se quedaba la lente más, le daba una paliza importante, quedaba más blandita y se giraba más. Y entonces, bueno, pues sentado pues con la gente de allí y después de comer y tal, estuvimos viendo y digo, ¿qué se puede hacer? Digo, yo haría un poquito más de fuerza, de presión sobre el saco. Y entonces, bueno, pues yo no soy ingeniero, evidentemente, pero estábamos ahí de charleta y digo, y si lo abrimos más ancho y un poquito más largo, digo, supongo que funcionará. Bueno, pues funcionó. Yo, evidentemente, no tengo nada que ver con el diseño, pero sí en dar la alarma, algo pasa, ¿no? Y la clínica, al final, tienes razón. O sea que lo que pasa, pasa. Bueno, una apreciación personal. Creo sinceramente que es la mejor lente tórica que hay en cuanto a estabilidad, la más fácil de poner y la que menos se rota del mercado. Y sobre todo si son lentes colocadas, como ha dicho muy bien Tiago, que es una apreciación muy buena, si el eje del astigmatismo es un con la regla, la lente va situada en vertical, las C-loop se giran más. Es una lente que si queda un poquito holgada tiende a caer y a girarse. Pero sobre todo son una tabarra de implantar las C-loop. En cuanto te has pasado del eje mínimamente al final, tienes que dar la vuelta entera y no lo haces. Con lo cual, al final, si te ha quedado 5 grados pasada, no la vuelves a girar entera porque sabes que es un momento incómodo, tienes que volver a poner viscoelástico para poderla girar bien. No lo haces. Con lo cual, al final, dejamos mejor ajustadas las lentes fáciles de ajustar que las más difíciles. ¿Alguna cosa que le queráis decir a la excelente comunicación? ¿Tenéis algún límite de astigmatismo para poner multifocales al panel? Me explico. Creo que son interesantes los astigmatismos muy bajos. Las T2, T3 en este tipo de nomenclatura se ponen mucho. ¿A partir de qué astigmatismo os lo planteáis poner una multifocal tórica? ¿O ninguno? A ver, tú que te veo muy, muy grande. Sí, a ti, Rafael. Pues mira, nosotros habitualmente hacemos FACO con incisión de 2,75, con lo cual tenemos un poquito más de margen para jugar con la incisión, para rebajar el astigmatismo. Y nos gusta mucho hacer pareadas. Y somos también mucho de utilizar el láser cuando queda astigmatismo residual. Yo te diría, y no nos da especialmente pereza, yo te diría que cuando el astigmatismo es a favor de la regla, me atrevo a poner una lente multifocal esférica hasta 1,5 dioptrías o 1,75. Cuando es en contra, 1,25 ya, o más, ya tiendo a poner una tórica. Pero la pregunta, esa ya me la sabemos muchos o casi todos y la habéis dicho. No, la pregunta es por arriba. Quiero decir, ¿cuándo te asusta poner una tórica? Me explico. Un astigmatismo de 4 dioptrías, un error de 5 grados, te va a fastidiar el resultado. Y ese paciente a lo mejor le recomiendas ir a monofocal y le dices, mira, no vamos a jugar a arriesgar. ¿Tú tienes algún límite más o menos para decirle a la gente? Sí, yo creo que hasta 4 dioptrías y media, 5 dioptrías, ¿te atreverías el paciente, como sí, porque es verdad que estos casos normalmente la lente tórica corrige, a lo mejor no todo, pero luego puedes hacer un retoque con láser. Ya por encima creo que el resultado es mucho más impredecible y sumarle a una córnea con mucho toro una lente intraocular con mucho toro y que aún así quede un defecto refractivo residual mayor de 0,75, una dioptría, no sería tolerable. Y en cambio, en esas circunstancias, una lente monofocal tórica, como bien ha comentado Tiago, haciendo un poco de visión combinada, puede hacer que el paciente pierda de lejos, pero gane de cerca. Y en estos pacientes la independencia absoluta de gafas no es tan fundamental. Son pacientes que parten previamente de una calidad visual tan pésima con la gafa que con bajarle significativamente el astigmatismo con una monofocal tórica
suelen estar muy contentos. Tiago, ¿algo que añadir? Sí, yo añadiría un comentario al revés, que es los muy bajos astigmatismos. Grant Barrett, le he preguntado ya 2 veces, su calculador es realmente un vendedor de lentes tóricas, porque te indica muchas T2, o sea, lentes que tienen una dioptría de corrección en plano lente. Le he preguntado a él si en estos casos su calculador, cuando hipercorrige y te indica una T2, si es mejor todavía no pasarse la corrección, como todos estamos un poco acostumbrados. Me ha dicho que en sus estudios que es siempre mejor elegir la T2 que no. Y esto pasa mucho en los contra la regla. Lo vamos a encontrar mucho. Muchas T2 o T3 en contra de la regla. Y realmente yo en los últimos 2-3 años tengo colocado muchas más T2 y T3 y realmente me estoy dando muy bien, porque con las incisiones en los contra de la regla no estoy cómodo. O sea, me puede ir muy bien o muy mal. A favor de la regla sí creo que lo tenemos más estable, pero en contra, era lo que quería apuntar, sí. Puede salir mucho distinto. Y después, ahí estoy un poco en contra con Rafael. A mí me cuesta mucho y no quiero tocar la córnea de estos pacientes porque voy a jugar mucho con lo que dice Fernando, con el ojo seco, y me voy a meter ahí en problemas que ya me han pasado algunas veces. Puede ser casos isolados, pero ahí intento dar todo en la tórica para que no tenga que hacer láser. No por una cuestión económica, solamente por una cuestión de no ir al problema del ojo seco. Es una opinión. Sí, pero tampoco hay que demonizar el Bioptics con láser, Tiago. Un buen estudio que tenemos que hacer al paciente en la primera visita de la superficie ocular te va a dar muchas pistas después. Y evidentemente como coincidimos todos, que no es lo mismo hacer cirugía con un astigmatismo a favor que en contra de la regla. Eso está clarísimo. Claro, es menos predecible la corrección cuando es en contra y además corriges menos también, o sea porque una de las incisiones, si haces pareadas, tiene que ser temporal y esta va a corregir mucho menos que si haces una incisión arriba y otra abajo, haciendo para corregir un astigmatismo a favor. Yo tengo por apuntar un detalle más, me pasa una cosa con las pareadas, que yo hacía bastantes pareadas y cada vez hago menos, porque si las tengo que hacer con la regla, como tú dices, son poco eficaces, sobre todo la del lado temporal es poco eficaz. Y si las tengo que hacer uno con la regla, entonces la de abajo no me gusta porque hace tiempo hice una endoftalmitis y en un paciente que se me había ido a Galicia, con lo cual tuve un follón del demonio. Así Espera, Paco. Tengo miedo. No pintes el banco de rojo y no le quites el cartel. Sí. No hay evidencia científica que las pareadas contrapuestas se lo he dicho que no me más gustan riesgo de endoftalmitis. No me gustan las inferiores. Es el cartel de banco recién pintado que no se lo quitamos nunca. Y eso yo con Rafa he tenido muchas veces. Nosotros hemos tenido muchas discusiones sobre las pareadas con incisión inferior y yo tampoco he sido demasiado... Es que no gustan. Ya, da cosa. Tienes una cirugía perfecta, maravillosa, y le haces una si lo voy a hacer incisiones, pero bueno, yo no he tenido ningún caso y muchas veces es verdad que los casos son los que deciden luego el por qué el seguir haciéndola o no. Esas sensaciones personales, claro, efectivamente. Exactamente. No quería esto interrumpirte porque ahora si no, la gente se nos va a terminar marchando y estoy deseando oírte. Así que, por favor, vamos contigo, luego seguimos la discusión, si os parece. Fenomenal. Pues muchas gracias a Paco y a Fisiol, por supuesto, por la invitación a estar hoy en el 10º aniversario de la Fine Vision, y yo quería presentaros los primeros resultados con un nuevo modelo de lente, con una lente con un funcionamiento completamente diferente y que creo que nos va a aportar muchísimo de ahora en adelante en nuestra cirugía cristaliniana. Es la lente ISOPURE.
No sé por qué no puedo pasar la... Hazlo con la flecha Rafa, de abajo, no con la pasan, flecha que está abajo y a la izquierda en la pantalla, Rafa. que tienes abajo, flechas para pasar. Abajo y a la izquierda, ¿no? pon el ratón y verás que te aparecen 2 flechas. A ver, ¿Abajo del todo? Abajo y a la izquierda, por Sí, ahí más pon tu abajo, abajo ratón. del Sí, todo. sí, aquí lo veo, aquí. Entonces, Vale, flecha de ahí. pasar, Vale, eso es, perfecto. ya está. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba antes, es un segmento que a priori es muy innovador. No hay muchos modelos que respondan a este diseño óptico. Recordaros antes de empezar que es una lente cuya plataforma precursora es la lente MicroPure, con un material hidrofóbico, glistening free, con la que en la clínica tenemos mucha experiencia ya en los últimos 3 o 4 años con excelentes resultados visuales, refractivos, anatómicos y de fibrosis capsular posterior. Es una lente precargada, de un manejo muy sencillo y con un resultado de estabilidad en el saco muy importante. ¿Vale? Está comprobado en varios estudios que es un material hidrofóbico en el que prácticamente no se evidencia la formación de burbujitas de agua y que mantiene la estabilidad del material durante años después de su implantación. Simplemente una pequeña introducción para comentaros que el término EDOF, que significa en inglés lentes de rango extendido, de foco extendido, es un término muy confuso. En realidad, tendría que aplicarse solo a lentes que consiguieran extender, elongar el foco de visión lejana hacia la visión intermedia por distintas estrategias ópticas. Lo que ocurre es que hasta ahora las lentes denominadas EDOF pues se han comportado de manera muy distinta porque su diseño óptico es completamente diferente y esto hace que muchas veces los resultados entre ellas pues no sean comparables. En realidad, y lo que yo pienso es que se debería denominar EDOF a las lentes que solo formasen un único foco y que éste se elongara desde la distancia lejana hasta la distancia intermedia para evitar el solapamiento de las imágenes lejanas y cercanas que son típicos de las lentes multifocales y con ellos también evitaran el efecto halo que tienen las lentes multifocales. ¿Y qué estrategias ópticas hasta el momento hay para elongar el foco de una lente con respecto a ese foco lejano? Pues induciendo una aberración esférica positiva o negativa, con un agujero estenopeico, haciendo una monovisión o están en estudio y hay un primer modelo que está empezando a comercializarse con elementos en fase o axicones que son estructuras ópticas muy complejas que me veo absolutamente incapaz de explicaros. Y en mi experiencia, las primeras lentes que se denominaron EDOF, pues no son más que lentes difractivas o refractivas tonales polifocales de baja adición que se denominaron EDOF, pero que son en realidad lentes multifocales. Esta lente ISOPURE trabaja o mejora el resultado de una lente monofocal gracias a la adición de una aberración esférica en la superficie de la lente que hace que los rayos centrales y los periféricos de la lente no convergen en un mismo punto. Y esa extensión de puntos focales es la que produce la extensión focal. Esto es el mapa de potencias dióptricas de la lente con una mayor potencia de la lente en la zona central que va a inducir ese incremento o gracias a ese aumento en la aberración esférica negativa, esa extensión del punto focal. Este es el número de la aberración esférica inducida en la lente en función de la potencia dióptrica de la lente. Es una lente que a potencias dióptricas más altas consigue o aporta una mayor aberración esférica negativa. Y esto, entre otras cosas, es porque habitualmente los pacientes hipermétropes tienen en la córnea una mayor aberración esférica positiva que vamos a compensar con una lente de potencia más alta con una aberración esférica negativa a su vez más alta. Y en los pacientes miopes pues ocurre lo contrario. Siempre que inducimos aberración esférica podemos conseguir elongar el foco, pero al mismo tiempo vamos a perder contraste, vamos a perder calidad en la imagen y por eso el punto difícil con estas lentes es conseguir el equilibrio entre profundidad de foco y calidad de la imagen. Y por eso los estudios en banco óptico
como comentaba antes Paco, bueno, pues hicieron con un modelo ISO 2, que es el que atribuye a la córnea una aberración esférica a 6 milímetros de 0,28 micras, y en el estudio de la curva del MTF Through Focus, la lente ISOPure, que es esta lente morada, consigue extender en un nivel de visión, en un punto de corte de 0,17, que es cuando, o lo que se considera en los estudios de banco óptico como una calidad de imagen razonable, extiende con respecto al modelo monofocal, que es el azul, pues prácticamente una dioptría de extensión de foco. ¿Y cómo varía el rendimiento de esa extensión de foco en función de la pupila? Pues vemos en el estudio en banco óptico que es bastante pupilo independiente, es decir, que ese mejor rendimiento de extensión de foco frente a la lente monofocal esférica convencional se mantiene independientemente del tamaño pupilar. En resumen, esta lente, en comparación con la lente monofocal precursora, pierde un 12% de calidad de visión en los estudios en banco óptico y, sin embargo, gana casi un 50% en profundidad de foco. Y esto lo podemos ver en las tarjetas de la USAF, en los cuales pues vemos que en la corrección de la potencia de la lente para lejos, la imagen que se obtiene es muy parecida entre las dos lentes, y en cuanto añadimos graduación o error refractivo, la imagen de la lente monofocal se deteriora muy rápidamente, mientras que con esta lente ISOPure se consigue una cierta nitidez, prácticamente hasta una dioptría de adición. Con respecto a la experiencia que tenemos con esta lente, pues diseñamos un estudio prospectivo piloto que empezamos al realizar el primer implante con esta lente. Son pacientes operados de catarata, no de cristalino transparente, e implantes que son monoculares o binoculares. Se realizó en pacientes con menos de una dioptría media de cilindro queratométrico, y algunos ojos se programaron para hemetropía y otros con una mínima miopía, para potenciar el efecto de extensión del foco de estas lentes. Este es un pequeño vídeo del primer implante que se realizó en el mundo y que tuvimos la suerte de hacer nosotros en Madrid en el verano del año pasado. Es un vídeo cortísimo. Era una paciente de 82 años con una catarata nuclear bastante dura. Fijaros cómo el implante es un implante muy sencillo, es una lente que se maneja de manera muy cómoda dentro del ojo. Yo también hago mucha hidroimplantación y con esta lente lo puedo hacer perfectamente. La lente viene precargada en un inyector, tiene algún truco de manipulación que si queréis podemos comentar luego, pero es una lente muy fácil de implantar, muy noble dentro del ojo, durante la intervención y después de la intervención. Estos son fotografías a los pocos días y a los meses. En cuanto a los resultados que tenemos ahora mismo disponibles y que estamos pendientes de terminar de recoger para publicarlos, tenemos 20 ojos de 12 pacientes con un seguimiento mínimo de 3 meses. Fijaos que el equivalente posoperatorio, el equivalente esférico posoperatorio es de 0,37, ligeramente miópico, y con respecto a los resultados visuales, fijaros cómo la agudeza visual lejana sin corregir es de 0,84, en valores decimales corregido pues es de la unidad. Y dividiendo cada una de las visiones que hemos estudiado con esta lente, fijaros como os decía antes, la agudeza visual media es de la unidad, pero el 100% de los ojos corregidos llegan a ver, el 95% de los ojos llegan a ver 0,9 o mejor. Es decir, que esta lente, con respecto a una lente monofocal asférica tradicional, no comporta una pérdida significativa de visión en los pacientes implantados. Con respecto a la visión de 80 centímetros, que es la que utilizamos habitualmente, pues como ya ahora con el ordenador, fijaros cómo el 70%, el 80% de los pacientes consiguen una agudeza visual de 0,6 o mejor. Y a 60 centímetros, que es la distancia habitual en la que podemos trabajar con la tablet, monocularmente el 75% de los pacientes consiguen una agudeza visual de 0,6 o mejor. Estas son las curvas de desenfoque de todos los ojos operados. En azul se ve la curva de desenfoque media y fijaos cómo conseguimos un nivel de visión
por encima de 0,6 en un rango bastante amplio de desenfoque, ¿vale? Y con respecto a las curvas de desenfoque, fijaos como tanto la curva de la curva de sensibilidad al contraste en condiciones fotópicas como mesópicas entran dentro de los parámetros de normalidad para una población de la edad de nuestros pacientes y muy similares a los resultados que hubiéramos obtenido con una lente monofocal tradicional. En conclusión, esta nueva lente ISOPURE nos aporta una muy buena calidad de visión lejana, combinada con una mejoría en la visión intermedia mediante el efecto de extensión de foco inducido por ese cambio, por esa inducción de aberración esférica negativa, sin fenómenos fóticos adversos, que eso para mí es lo más importante. No tiene ningún efecto negativo visual significativo para los pacientes que hemos operado. Y en comparación con la lente precursora monofocal, se aporta una mejoría clara en la curva de desenfoque y una mejor tolerancia a la ametropía residual, con un nivel de satisfacción de los pacientes muy bueno. Es necesario extender el estudio con más pacientes y más tiempo de seguimiento para confirmar estos resultados prometedores iniciales y para valorar la lente realmente en las condiciones en las que peor pudiera comportarse, que es en condiciones mesópicas o escotópicas y también en circunstancias un poco especiales como tamaños pupilares diferentes, cuál es el rendimiento cuando existe un descentrado pupilar sobre la lente, si es el mismo resultado en potencias altas que en potencias bajas y si efectivamente, como pensamos, dejar un poquito de mínimo no visión puede mejorar los resultados clínicos de nuestros pacientes. En resumen, creo que esta lente ha venido claramente para quedarse y para sustituir en muchísimos pacientes a la lente monofocal convencional, porque veo pocas contraindicaciones para pacientes que puedan tener patologías oculares que son contraindicaciones actualmente para las lentes multifocales. Sin embargo, esto debemos de corroborarlo con estudios y, bueno, pues como os decía, creo que es una lente más bien monofocal de foco extendido que puede terminar implantándose para cirugías de catarata estándar, porque extiende la profundidad de foco sin corrección óptica, sin los fenómenos disfotópsicos de todas las lentes multifocales y de otros modelos denominados EDOF, que al final son lentes polifocales también. Y esto era lo que quería comentaros. Es una lente basada en la tecnología isofocal. La patente y el diseño es de la doctora Marcos y en colaboración con Fisiol. Y es una lente monofocal refractiva pura con un diseño óptico de asfericidad negativa continua que está personalizada para cada potencia de la lente, con una mejoría en la profundidad de foco de aproximadamente una dioptría y que aporta a nuestros pacientes una muy buena visión lejana, mejorando la visión intermedia, no eliminando las gafas para cerca, pero sí para muchas actividades de visión intermedia y sin fenómenos fóticos adversos, como acabo de comentar. Y muchas gracias a todos. De cosas que te quería preguntar. Sí. Una, ¿tienes algo en cuenta la esfericidad previa del paciente? La tengo en cuenta, pero como veo a todos los pacientes antes de operarles, hacemos una topografía, solamente con ver la topografía puedo descartar a qué pacientes no se la pondría. Y hay dos pacientes a los cuales, o dos grupos de pacientes a los cuales yo no le implantaría esta lente. Uno, pacientes operados de cirugía corneal hipermetrópica previa, porque ya tienen una aberración esférica negativa muy alta. Y otro, pacientes con queratocono, con córneas con queratoconos subclínicos, que también suelen tener una aberración esférica negativa alta y que añadirle más aberración esférica negativa en la lente podría deteriorar mucho la calidad de la imagen en estos pacientes. Pero en valores normales, o sea, es raro que te encuentres con aberraciones en pacientes normales esféricas positivas por encima de 0,28, un poquito más. Es más frecuente encontrarlas más bajas en todo caso. Ahí no tienes problema, ¿no? No, vale. No. Eso era una de las preguntas. Y la segunda pregunta que te quería hacer, yo recuerdo un paciente hace no mucho que me dijo, mire usted, póngame lo que quiera, pero yo quiero una visión cómoda. Sí. Y ahí va la pregunta. Cuando vas a implantar esa lente, ¿qué le cuentas al paciente? ¿Qué expectativas le das? Porque yo tengo muy claro las expectativas que le doy a un paciente cuando le voy a poner una trifocal. Pero no tengo tan claro qué le puedo contar, qué expectativas tiene de cara al futuro. ¿Cómo va a ver?
Me gustaría poderte contestar esta pregunta con 2 años más de experiencia y cientos de pacientes más claro. en distintas, pero con la que tengo ahora mismo yo le digo que le voy a implantar una lente monofocal que mejora los resultados de una lente monofocal porque le va a mejorar la visión intermedia y por ende la cercana también, y le va a evitar tenerse que poner gafas para visión intermedia en multitud de ocasiones. Le digo que no le va a eliminar gafas y estas lentes no son para pacientes que quieren independencia de gafas, pero le voy a dar mucho en la calidad de visión. Te diré que yo he operado a mi padre hace 1 mes y medio y mi padre es un médico también muy perfeccionista, mal candidato para una lente multifocal y además a él le gusta ir con unas gafas delante de la cara y le he implantado unas lentes de estas y fui el otro día a verle. Me tenía que hacer un análisis, es microbiólogo, y me hizo un análisis, o sea, me pinchó sin gafas y está operado hace 1 mes y medio y trabaja con el ordenador sin gafas, o sea que sí, tiene sus gafitas de 1,5 para ver de cerca, para estar más cómodo con el ordenador cuando tiene que estar muchas horas, pero no tiene ningún efecto secundario de las lentes multifocales y tampoco alguno de los inconvenientes que sí que tiene la monovisión con lentes monofocales, que Fernando, que es un grandísimo experto, pues te podría corroborar también. O sea que yo estoy realmente muy satisfecho con los resultados de esta lente. Perfecto, pues abro el debate y si la gente quiere preguntar, yo he ido mirando el chat, he ido contestando algunas cosillas. Yo tenía 2 preguntas para Gafa. Sí. ¿Qué impresión tienes de los pacientes con la isofocal? ¿Que les dejas plano los 2 ojos o cuando le haces una monovisión? Porque tus resultados eran todos, ¿no? Que son pocos, claro. Pero ¿qué impresión tienes? ¿Hasta cuánto le indicarías una monovisión? Pues mira, cuando empezamos a implantarlas íbamos más hacia dejar en un ojo hasta 1 dioptría de miopía. Ahora te diría que media dioptría mejor, porque creo que un desenfoque de 1 dioptría o un poco más en un ojo en la limitada experiencia aporta menos satisfacción y sí más deterioro en la visión lejana. Y entonces el paciente ya te empieza a hablar como en la visión combinada del ojo bueno y del ojo malo, en vez de pensar que son 2 lentes que valen para lejos y para visión intermedia. O sea que un ojo hemétrope y el otro media dioptría de miopía. Yo, si queréis, os digo lo que suelo hacer yo en las EDOF, cuando pongo EDOF, que no son muchas, pero me parece que la lente merece desde luego una buena intentona. Yo procuro ir primero al ojo no dominante, siempre y cuando el paciente se deje, porque a veces pues, el otro tiene más catarata o lo que sea, y voy a apuntar a esa menos 0,50, explicándole que le voy a dejar ese ojo un poquito peor de lejos. Cuando ves al día siguiente el paciente y ves su reacción y cómo tal, te sirve para afinar más en el resultado del ojo dominante y para tener una idea más clara de cuál es el resultado, ¿no? Y entonces el segundo afino mejor. Pero en el primero le digo que le voy a dejar un poquito más de cerca. Bueno, pues es un truquillo como otro cualquiera, pero realmente yo que siempre procuro hacer primero el ojo que vaya a quedar, digamos, mejor, por decirlo de alguna manera, y afinar siempre a lejos y clavarlo lejos. Esos son los casos en los que tiro efectivamente una micromonovisión y haciendo primero el de más cerca, porque me ayuda a calcular mejor el otro. Esa es la estrategia que yo sigo también cuando hago y he estado haciendo durante años visión combinada, operar primero el ojo para un poco visión más cercana, precisamente también porque si tienes un pequeño error en el resultado refractivo final, pues si se te queda un poco miope no pasa nada, pero si ese error es hacia la hipermetropía, pues vas a estar peor. Yo hago exactamente lo mismo y con estas lentes igual. Cuando hagáis monovisión o mini monovisión, recordad que hay dominancia motora y sensorial. Dominancia motora es el de lejos y dominancia sensorial es el que hay que apuntar para cerca. No lo olvidéis, que si no, os caeréis con el equipo. Bien, bueno, ahora vamos a paciente también de cataratas, a veces es difícil de saber qué está pasando. Es muy difícil, exacto. Bueno, me preguntan... Bueno, perdona, Paco, los puristas dirían que muchos pacientes admiten dominancia cruzada. O sea, sí, que bueno. También es verdad.
está claro. Yo, la verdad es que hablando de Susana Marcos, sabéis que está diseñando, que ya está a punto de salir al mercado, el Synvis, que es un dispositivo que permite emular la multifocalidad, y entonces tú estás viendo, en realidad, tú ves la tele al otro lado y te emula, te va metiendo pues, posibilidades de una bifocal, monovisión, una multifocal en un ojo y en el otro nada. Y yo lo estuve probando, porque participamos en el desarrollo, y probando, pues por ejemplo, yo me encontré con que mi ojo dominante es el derecho, me intenté poner en monovisión fatal, no me gusta nada, intenté ponerme una multifocal en el ojo dominante y nada en el otro, bueno, algo mejor, y al final me puse 2 multifocales, oye, fenómeno, me pareció una visión estupenda. Así que realmente cada uno debe de luego... exacto. Hay un par de preguntas que son para todos. Bien, la primera, bueno, es más sencilla de contestar. ¿Cuál es su manejo con pacientes ya operados de cirugía refractiva y que no desean usar gafas? Yo contesto de entrada. El primero, valorar si esa córnea es susceptible de una lente multifocal, analizar bien que no se me pase de aberración esférica, que tenga un centrado muy bueno. Es decir, esas córneas que estarán operadas de refractiva pero no lo parecen casi. Tiene que estar operada en Baviera o en otro sitio así parecido, si no, no. Pacientes operados hace muchos años con zonas ópticas pequeñas, con aberraciones esféricas disparadas, nunca les pongo multifocales. En los que sí os estamos diciendo, ahí son pacientes donde hemos probado, porque además nos pidió Fisiol que intentáramos ver qué pasaba en pacientes operados de cirugía refractiva miópica corneal, hemos puesto Triumph y los resultados son notablemente buenos. Precisamente porque es una lente que compensa muy bien la aberración cromática y, bueno, una compensación de aberración esférica ligera, pero funciona más o menos bien. Ahora son pacientes peligrosos por aberración esférica elevada y por ojo seco frecuente. Y esa es la primera, venga, para vosotros. ¿Tú qué harías, Fernando? Te tienen que abrir el micrófono. Repítemelo, Paco, repítemelo, por favor, que estaba despistado. Bueno, estaba buscando lo del Z40 aquí en mi otro ordenador. Vale, no, nada, sencillamente, ¿qué estrategia sigues en pacientes operados de cirugía refractiva que no quieren usar gafas y vienen a operarse de su cristalino, más o menos turbio? Vale. Hipermétrope, con un Z40 aceptable, utilizo trifocal. Miope, monovisión. Te lo he resumido mucho. Sí, perfecto. Tiago, ¿alguna...? En hipermétropes, por más de 4, la monofocal va perfecto porque ya tienen una aberración esférica negativa muy alta. Exacto. En miopes hay que añadir dos detalles. Son de los pacientes que más motivación tienen para no usar gafas. Son curiosamente de los pacientes que más aceptan los halos. O sea, su motivación para no llevar gafas es brutal. Es mucho mayor que un paciente que viene con una córnea virgen. Después en detalles de biometría, yo creo que ya no es tanto un problema como fue en el pasado. Yo os invito a revisar vuestros resultados de operados de miopía, que son los más frecuentes, y yo creo que no van a encontrar una cifra de retoque láser mucho más alta que un paciente normal. Ya lo manejamos bien nosotros todos con las fórmulas que tenemos. Y yo creo que si el tratamiento es centrado y si el ojo seco no es muy malo y que me dé espacio para retocarle, tengo muchas trifocales en miopes y están todos bien. No veo así una diferencia face a otros. En los miopes hay un detalle muy importante que hay que mirar, que es el estafiloma. Sí. No lo olvidéis, porque es importantísimo. Eso Pepe Alfonso nos ha instruido muchas veces con ese tema y es algo que hay que mirar, muy importante. Nosotros
Estamos ahora en la clínica haciendo una serie de estudios dirigidos por Charo Cobo, por nuestra compañera doctora Cobo, evaluando los resultados de pacientes que ya hemos operado con multifocales y que tenían láser o cirugía fotoablativa corneal previo. Y hemos visto, y coincide un poco también con mi experiencia como cirujano, que ablaciones miópicas previas, hablo grosso modo y sin entrar en mucho detalle, que estuvieran bien centradas y con un paciente con una buena superficie ocular, las trifocales funcionan muy bien. Y los resultados en cuanto a pérdida de visión de lejos son mínimos y funcionan bien luego de cerca también. Y en cambio con pacientes hipermétropes no funcionan tan bien. Tenemos que evaluar cuál de los parámetros de la topografía de estos pacientes es más influyente, si es que tienen una aberración esférica negativa más alta o si es que tienen mucho trefoil o si tienen más coma, pero en estos pacientes con cirugía hipermetrópica previa hemos encontrado que un porcentaje más alto de pacientes han tenido pérdidas de línea de visión en la visión lejana, pero son pacientes también, muchos de ellos operados hace tiempo, y estamos ahora en la fase de análisis de este trabajo que está dirigiendo Charo, como os digo, desde hace unos años. Y mi experiencia es esa. Si hay LASIK miópico previo y la topografía está bien, pongo una lente trifocal sin demasiados problemas. Si es una ablación hipermetrópica, excepto si es de poca cuantía y está bien centrada, casi prefiero poner una lente monofocal con la asfericidad la más baja posible y hacer un poco de visión combinada si el paciente lo tolera y no tiene ninguna ambliopía o ninguna alteración de la binocularidad. Claro, es que nos estamos encontrando pacientes que operamos hace muchos años, que operamos, hablando de los hipermétropes, yo llegué a operar y en tono el mea culpa, hipermetropías de hasta +8, gracias a Dios muy poquitas, y evidentemente pues ni +8, ni +6, ni +5, incluso ni +4 serían candidatos a una trifocalidad, porque eso tienen unas aberraciones inducidas tremendas que las llevan arrastrando, las zonas ópticas no eran las mismas que utilizamos ahora y esos pacientes no son buenos candidatos. Por eso yo cuando hablaba del hipermétrope es un hipermétrope bajo que acepta muy bien, que su Z40 es aceptable y en ese caso toleran muy bien la trifocalidad. Nosotros, evidentemente, no. Y cuando hablaba de los miopes, yo estaba pensando en aquellos miopes altos que operamos hace años de 8, 9, 10, 12, 14 dioptrías, que ahora ya tienen su catarata y que te dicen, doctor, he estado viendo muy bien. Además, tenían una regresión miópica y efectivamente querían seguir viendo bien de cerca, porque a pesar de su catarata, de cerca mantenían una aceptable agudeza visual y, sin embargo, pues les vas a operar de cataratas. Esos pacientes para mí no son candidatos a trifocalidad, evidentemente. Un miope... Dime, Paco. Que abundando lo que dices tú y además para remachar varias cosas de las que has dicho y que queden muy claras para todo el mundo. Hablamos de miopes, hablas de estafiloma posterior. Hoy día, evidentemente, es norma hacer un OCT antes de poner una lente multifocal. Si en la OCT de mácula te sale la mácula inclinada, empieza a tener mucho cuidado. Está en el borde de un estafiloma, así que iba a tener sus fotorreceptores mal enfrentados a la luz y vas a tener una agudeza visual máxima limitada, a lo mejor a 0,8, 0,7, y son pacientes que van a ir mal. Pacientes miopes de los antiguos, zonas ópticas pequeñas que estaban con altas graduaciones, como estabas diciendo, Fernando, 12, 14 dioptrías, generalmente tienen un fondo de ojo suficientemente malo como para no plantearse tampoco ir a poner una lente multifocal y generalmente son pacientes que dejados en ligeras monovisiones miópicas quedan encantados de la vida, le dejas uno -1,50, otro -3 y es un paciente feliz muchas veces. Y luego nos preguntaban, que tú has contestado ya por... bueno, y en cuanto a los hipermétropes, cuidado porque efectivamente las ablaciones hipermetrópicas muy altas tienen un follón refractivo brutal dependiendo de la pupila, muchos de ellos. O sea, te encuentras pacientes con que tienen diferencias de graduación en fotópico y en mesópico de 2-3 dioptrías, según su pupila esté cogiendo zonas de córnea muy curvas o no tan curvas. O sea, como para poner una multifocal. O sea, que eso ya el lío puede ser monstruoso. Así que, como has dicho, como he comentado yo creo que todos los ponentes, graduaciones bajas, córneas buenas, sin ojo seco, entran dentro de lo que harías con cualquier paciente
y aquellos que salen de norma, procurar no hacerlos. Operados de refractiva o no. Vale. Con respecto a esto, nada más que comentar que un estudio que acabáis de publicar, Nuria y vuestro grupo este mes en el JCRS, hablaba de una de las ventajas que tiene la lente trifocal de Fischl sobre otros modelos en pacientes con ángulo capa elevado, que es que al tener una zona central más pequeña donde da el primer escalón difractivo, tolera mejor ángulos capa elevados frente a otros modelos de lentes trifocales. Hay una pregunta precisamente por aquí sobre ángulos. Espérate que lo he perdido. Sí, siempre se habla del ángulo capa, pero en muchos estudios sugiere que el alfa es más representativo del centrado de la lente. Sí, yo realmente... Perdón. Sí, tú, venga. No tienes ningún estudio prospectivo, comparativo, donde realmente te compruebe esa cuestión del ángulo alfa. No hay. Realmente es intuitivo que si crees que el centrado del saco capsular va a ser muy distinto, muy diferente del centrado de la pupila, sí que puede realmente... Puedes intentar centrar la lente donde la quieras, se va a quedar centrada en el saco. Si el saco indirectamente lo intuís que está descentrado face al eje visual, claro que te puede dar problema. Eso lo mides con el ángulo alfa, pero no hay un estudio clínico hecho que te compruebe eso claramente. Y es difícil hacerlo retrospectivamente. O sea, en pacientes ya operados, ir a medir el ángulo ya no es válido. Tendría que medirse antes. O sea, es una idea bonita para un estudio. Para vosotros que tenéis un pool muy grande de pacientes, no está mal hacerlo. Vale, otros preguntan, en el caso de queratotomía radial, si ponéis, bueno, qué lentes pondríais. Yo, en principio, una queratotomía radial la tengo mucho respeto. Son muy inestables en los postoperatorios, inicialmente, con cambios refractivos importantes. No me parecen pacientes buenos candidatos. En general, yo sinceramente creo que la multifocalidad está hecha para ojos sanos. Y ojos que tienes un alto riesgo de que te vayan a presentar problemas. Sinceramente creo que no merece la pena meterse en ellos. No. Vas a tener muchos disgustos, vas a dormir mal y no merece la pena. Esta profesión ya tiene disgustos que no esperas, o sea, como para que te metas en los que sí puedes esperar. No merece la pena, Paco. ¿Verdad? Lo digo en serio. Yo he operado a algunos pacientes y tengo cinco casos de pacientes operados por mí de queratotomía radial en los años 80 la verdad es que el que más cortes tiene es 6 cortes y les he puesto trifocales. Y el resultado ha sido muy bueno. Pero, sí, es verdad. Sí. Pero no pondría más. Yo creo que si lo puedes es muy evitar, bueno, pero evítalo. Creo que ya no pondría más. Porque probablemente ya no tenga tantos pacientes como esos. Porque los demás tienen... Claro. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que hemos aprendido mucho, y hemos aprendido mucho en los últimos 10 años a respetar una serie de límites que van a hacer que tus resultados sean buenos, porque tienes otras opciones y tienes otras posibilidades y otros consejos que darle a los pacientes. Entonces, sinceramente creo que uno tiene que hacer aquello lo que piense, que pisa un terreno firme y que no va a equivocarse más que en contadas ocasiones, como para estar pisando terrenos muy, muy, muy resbaladizos en los que te puedes equivocar con facilidad. Yo, sinceramente, en general no lo aconsejaría. Ahora, que todos tenemos pacientes que nos han llevado al huerto, porque el paciente muchas veces te lleva y es difícil decirle que no, y han ido bien, pero yo prefiero no hacerlo. No es la norma. En las queratotomías radiales, evitarlo. Además, ahora ya hay un abanico muy grande de lentes para implantar, no es necesario. Y preguntan todos, también han preguntado qué lente nos implantaríamos. Tú has contestado que te pondrías una trifocal. Yo creo que también, sin duda. Sinceramente.
creo que también. Tengo un poquito de mosqueo con los halos. Bueno, tengo operada a mi mujer, tengo operada a mi hermana, o sea que realmente... y no tenían cataratas, han sido lesectomías refractivas y llevan Fine Vision. Y Fine Vision hidrofílicas y F, micro F. Pero es que, además, yo soy miope y he visto mal de lejos siempre. Muchas veces no llevo gafas. Por la noche veo peor, veo halos en las farolas y tengo una vista de cerca muy buena y quiero ver de cerca muy bien. Esa es la explicación. ¿Qué hago yo? Es que somos mucho más jóvenes. Nosotros las cosas no nos las planteamos todavía. Sí. Nos queda mucho. Ya veréis. La cuestión, por lo menos a mí, no sé. La cuestión más importante, aparte de la lente, es quién te va a operar. También hay que decidir. También. Bueno, o sea, aquí tienes una... Sí, hay mucho. Vale, yo estaba mirando si había alguna pregunta más. En principio, ¿qué lente en pacientes que conducen profesionalmente? Hombre, ahí el riesgo es que evidentemente le fastidies la profesión a un paciente. Yo tengo pacientes con trifocales que conducen perfectamente bien, lo hemos hablado, le he dicho que van a tener halos, que no le va a impedir conducir. Tiene que ser una perita en dulce, pupilas pequeñas, córneas maravillosas, no ojo seco. Y son pacientes que conducen y pueden ser conductores de camiones y los tengo operados porque tenían mucho interés. Tengo repartidores que van en camión, pero que me dice tengo que parar, ver los papeles, dónde los entrego, tal. Quiero multifocales. Bueno, y no he tenido problemas, pero hay que coger fenomenalmente bien esos casos. Si no, bueno, empezamos a tener EDOF que funcionan. En este momento en el mercado pues tenemos la Isopure, puede ser una buena opción, va a ver el tablero de instrumento, va a necesitar una gafita más 1,50, pues no está mal. Si tenemos un recorrido de más 1 y él va a tenerse que poner una gafita 1,50, pues a los que hemos cumplido más años es llevarme pues a tu edad. Por ejemplo. O sea, que estás con el brazo así, pero consigues leer. Yo he operado a algún taxista, a algún repartidor, como dices tú, pero no operaría ni operaba conductor de autocares ni de camiones. No, porque lo de los halos... Volvemos a pisar terreno delicado. Y estamos hablando de la profesión de una persona, con lo que está viviendo, y hay otras alternativas. Yo creo que es mejor pensar que son los ojos de una persona que vive de ellos, ¿sabes? Y que a veces es mejor una gafita fina. Yo transmitiría el mensaje de cuidado con las expectativas que damos. Los pacientes que me llegan muy cabreados de otras clínicas son pacientes que no se les han dado unas expectativas reales. Son los que vienen muy cabreados. O sea que el paciente que se enfada tremendamente con lo que le han hecho, muchas veces no están mal. Están correctamente intervenidos, pero les han vendido un artículo que no era cierto. Entonces les han dicho que es que iban a ver de lejos, de cerca, de más allá, de más acá, sin ningún problema. Los halos, eso ya no existe. Esta lente es maravillosa y es la mejor del mundo. Y ni siquiera la han puesto la más maravillosa y la mejor del mundo, para colmo. Entonces, cuidado con lo que le contamos al paciente que va a ser su vida a partir de operarse. Tampoco va a ligar más. Es absolutamente así. Y te diré que yo, los dos últimos pacientes cabreados que me han venido operados en otro sitio, implantados los dos con una lente trifocal en el primer ojo, al final se han operado conmigo el segundo ojo con una lente trifocal también. Era simplemente una cuestión de informar al paciente, de explicarle de que, como decías antes, es muy importante operarse los dos ojos y hacerlo con el menor intervalo posible de tiempo entre un ojo y otro para que la neuroadaptación sea lo más rápida posible, pero en esta cirugía hay dos factores que son primordiales. Uno es la motivación del paciente y otro las expectativas. Y si nosotros con nuestra práctica, con nuestra experiencia, somos capaces de aunar esas dos facetas para el paciente, vamos a tener muchísimas posibilidades de acertar y de tener éxito. Me vuelven a preguntar lo de los pilotos. Insisto, no está permitido en Europa, no sé si es la IATA o la organización de vuelos comerciales en Europa, no permite la implantación de lentes multifocales en pilotos civiles. Y supongo que los otros tampoco.
Así que tienen que ir con monofocales. Posiblemente una Isopure sí, porque no hay manera más de verla. O sea, que es igual, es una monofocal, buena lógica. Así que, y por lo menos podrían ver los cirulillos que tienen por ahí arriba. Así que probablemente sería una buena solución la Isopure. Y también preguntaban si los conductores profesionales serían un buen candidato para Isopure, y te la dejo a ti. Yo creo que sí, salvo que tuvieran algún problema previo en la córnea, como los que hemos comentado, de un tratamiento hipermetrópico previo o un queratocono. Yo creo que es una opción magnífica, magnífica. Vamos acercándonos a las 2 horas. ¿Algún comentario que queráis hacer también, François, Alejandro, que queráis contarnos algo? Sí, ahí hay una otra pregunta que también me gustaría tener su punto de vista en cuanto a las lentes Isopure, a ver si para vosotros sería el lente futuro para las clínicas privadas para diferenciarse de la pública. No sé qué podrían opinar en cuanto a pacientes de catarata. Yo, aunque por alusión, aunque la experiencia todavía es limitada, creo que estas lentes van a sustituir a las lentes monofocales asféricas tradicionales. Igual que hace 15 años las lentes asféricas sustituyeron a las esféricas. Esto es una mejora más dentro de una tecnología monofocal de rango extendido. O sea que yo creo que sí, y una manera de diferenciarse de la cirugía que se haga en la pública, mientras en la pública no se implanten estas lentes. Tenemos que tener una cosa clara con el tema de las lentes EDOF, ¿no? Y es que yo recuerdo cuando salieron las primeras, te acordarás tú también, cuando salieron las primeras lentes asféricas con una aberración esférica de 0,28 que corregían la aberración esférica positiva de la córnea y nos decían, va a tener usted una visión de águila. El problema es que los seres humanos no somos águilas. Las águilas ven una palomita a 100 metros y no hay nada en medio. Y tienen que ver qué es una palomita, para dónde va y tener una audiencia visual perfecta a 100 metros. Los seres humanos nos interesa bastante más lo que está en medio. Se ha demostrado ahora que nos han alejado de la gente, oye, lo de en medio es lo que nos importaba, ¿no? Nosotros necesitamos, más que ver perfectísimamente la paloma a 100 metros, necesitamos ver mejor lo que hay en medio. Y ahí está el terreno de las lentes que sí permiten esa visión mucho más elástica. Y pues mira, Fernando es un ejemplo de que ver de lejos bien, bien, bien. Yo voy siempre con gafas. Fernando, nunca lo veis con gafas. Yo veo 1.2 de lejos y voy con gafas siempre. Y veo mucho mejor sin ellas. Es decir, pero a esta distancia no, por lo cual no puedo trabajar, no puedo vivir. ¿Algo más? ¿Alguna cosa, Alejandro? No, creo que no hay ninguna pregunta más, creo. ¿Alguna por tu lado, François? ¿No? No, creo que hemos cubierto todos los asuntos, así que, bueno, si tenemos que concluir, pues agradecerles mucho a vosotros cuatro. De verdad que es un gusto tenerlos para terminar la vuelta de esos 10 años en el mundo hablando, bueno, hispanohablante. Y bueno, sí, en el 2012 empezamos con las lentes Fine Vision en España, con la Clínica Baviera siendo uno de los primeros. El doctor Reza había compartido su experiencia clínica y pues hoy, aún en día, tenemos a la Clínica Baviera bien representado y bueno, también por supuesto Francisco Poyales y Thiago que tienen muchos estudios publicados, así que muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza y bueno, por su apoyo de siempre, así que gracias por todo y esperamos sobre todo que todos se cuiden en el mundo en donde sean y que se mejoren todos, así que gracias por todo. En nombre de Medical Mix también agradecer. La verdad que ha sido muy interesante la ponencia de hoy, que al fin y al cabo era un webinar dedicado a los 10 años de la Fine Vision y creo que habéis rendido un buen homenaje a esta lente de Fine Vision. Muchas gracias de verdad por todo y espero que podamos repetir esto a los 15 y a los 20 años. A ver si seguimos aquí y no nos tiembla demasiado el pulso. Yo la verdad es que quería sobre todo dar felicitar fundamentalmente tanto a Fernando como a Thiago como a Rafael, que bueno, estar con ellos es un lujazo, no hay que hacer nada, realmente es un verdadero placer. Y por otra parte, pues, cómo no dar las gracias a Physiol por
por tan maravillosos productos que tiene, que nos ha cambiado, se ha convertido, ha cambiado el paradigma de lo que era la implantación de lentes multifocales. Lo luchábamos mucho y realmente ha facilitado mucho las cosas, con lo cual tiene que ver bastante con nuestra facilidad para trabajar, con nuestra fortuna y con nuestro, pues eso, y con nuestro trabajo, que es conseguir que la gente vea bien. Y no por menos a Medical Mix, que es una compañía grata realmente. Siempre ha sido un placer trabajar con vosotros. Cuando os salió una competencia extrañísima, yo me quedé desolado realmente, porque era el polo opuesto a vosotros. Afortunadamente seguís siendo vosotros los representantes de Physiol en España, haciéndolo muy bien siempre, con productos siempre muy interesantes. Hoy hemos estado en quirófano haciendo cosas que no eran cosas mías, cosas de glaucoma muy interesantes, con juguetes nuevos. La verdad es que es también fantástico trabajar con vosotros. Y nada, te doy la palabra a mis amigos y yo ya me callo, que hablo mucho. Bueno, yo suscribir lo que ha dicho Paco, tanto de Physiol como de Medical Mix. Más y mejor no se puede decir, Paco. Muchas gracias a los dos y a vosotros por la compañía, que siempre es magnífica. Gracias a los 4 ponentes y a François y a Medical Mix, desde luego, por el servicio que nos dais y la calidad de vuestros productos. Y a vosotros 3, que sois 3 cracks, pues gracias por compartir, por haber podido compartir con vosotros esta tertulia oftalmológica. Y desde Portugal, igual, un gran abrazo a todos y que estéis todos bien. Hoy estamos abençoados por la Virgen de Fátima, ya estábamos comentando antes, y pues que nos ilumine 10 años más y después lo veremos. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Boas noites. Adiós. Boas noites. Buenas noches. Gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Adiós. Hasta luego.